Gracias. Está. Muy bien. Y ese. Sí, también. Muy bien. A ver. ¿Nicolás Amigo? Sí, pastor. Hola, hola. Hola, sí. Ah, listo. Bien, estoy verificando los presentes. Amarilla. Acá. Bien. Benítez Elvio. Bien. Delgado Daniel. No se contactó. Garay Leandro. Marisol Gallardo. Bien. Acá. Jaime Camián Esteban. Acá presente. Ah, bueno, ahí está. Bien. Muñoz Job. Job Muñoz. Presente, presente. Muy bien. Noguera Martín. Presente. Bien. Peralta David. Ahora viene enseguida, pastor. Ponce Verónica. Ríos Omar. Rivero Enzo. Presente, Rodríguez. profe, acá estoy. Ah, Rivero. Presente. Muy bien. Rodríguez Luis. Presente, pastor. Ujú. Sánchez Oscar. Villarreal Sebastián. Villo Martín. Villarreal José. Bien. Y Salazar Marcos. Bien. Muy bien. Agradecerles la oportunidad de estos próximos meses poder enseñarles y compartir de la palabra de Dios sobre síntesis del Nuevo Testamento. Quiero que recuerden que es síntesis. Vamos a ver historia, geografía, los libros. Vamos a hacer un detallado pequeño de cada uno de los libros para que ustedes tengan una base histórica, sintética, de dónde, cuándo, cómo se escribieron cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver historia para aprender que la historia secular no es contraria a la historia bíblica. Uno de los conceptos. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de tener o de estudiar en el secundario? Muy bien. Bueno, la cuestión que tuvieron la oportunidad de estudiar en el secundario, estudiaron historia griega, estudiaron romana, bueno, entonces esos conceptos le van a ayudar a los datos que vamos a ir teniendo para colocarlos en la historia. Porque este es un elemento muy importante que nosotros podamos aprender a entender que la historia secular no es contraria a la historia bíblica, se complementan la una con la otra y entonces vamos a aprender a ubicarnos dentro de la historia, que es algo importante. Ahora, la otra de las cosas, esta es la parte que debemos saber, es quienes estudian con el fin de obtener los créditos. Esto es una materia de 2. Y entonces hay ciertas cosas que sí o sí tendrán que cumplir para poder obtener los créditos. La primera de las cosas, va a tener que leer el Nuevo Testamento. Desde ahora, si abren sus libros en la primera hoja, dice Síntesis del Nuevo Testamento, Seminario Bautista Bíblico del Cono Sur, y abajo
se menciona entonces lectura requerida. Entonces, dentro de la próxima semana tendrán que leer Mateo capítulos 1 al 19, Mateo 20 al Marcos, la otra semana, y así sucesivamente hasta completar Apocalipsis, y van a tener un par de fechas con posibilidad de recuperar si están atrasados en la lectura. Tienen que asistir fielmente a todas las reuniones del curso, completar bien todos los trabajos y proyectos asignados, leer los pasajes bíblicos y las lecturas asignadas, y vamos a tener versículos de memoria que vamos a tener que aprenderlo para escribirlo de memoria. Y mantener un promedio de 70% en los exámenes, pruebas y proyectos. Mantener una actitud dócil y con ganas de crecer en el Señor Jesucristo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien, entonces vamos a trabajar en nuestros libros. Y compartir pantalla. Ahora sí, ahora está. ¿Lo ven? Ah, perfecto. ¿Ustedes lo ven? Sí, pastor. Sí, se ve. Gracias. Bueno, ahí tenemos la primera hoja, ahí tienen los requisitos, acá la lectura requerida, comenzando esta semana al martes próximo, Mateo, capítulo 1 al 19, y ya tienen de ahí en más, entonces, todo lo que vamos a ir observando en este momento. Muy bien. ¿Alguien conoce lo que es una línea de tiempo? ¿Sí? Bueno, vamos a desarrollar una línea de tiempo en el transcurso, no vamos a estar con ella, para que nos ubiquemos en el tiempo. Entonces vamos a ubicarnos en el tiempo de la historia secular para ver dónde está implementada la historia. El conocimiento de eso les va a ayudar muchísimo. Vamos a la introducción. Y la introducción se nos dice que a menudo este periodo entre los dos testamentos de la Biblia se lo denomina 400 años de silencio. $400 años de silencio. Eso es, ahí, fíjense, el periodo entre los dos, donde están las rayas, ustedes tienen que ir completando los años de silencio. Muy bien, la duración de este periodo fue aproximadamente de 400 años. Y eso comprende de Malaquías 4:34, que es el último libro del Antiguo Testamento, 434 antes de Cristo, hasta Zacarías 7 el 6, pero coloquen allí en vez de ACDC. Ahora, ¿cuál es? ¿Por qué cambiamos eso? La primera consideración es que muchos piensan que posiblemente el señor Gregorio colocó, estableció la fecha de nacimiento, hubiera la posibilidad de correr unos años hacia atrás. Entonces, en lo que sería la posibilidad de 6 o 7 años antes de lo que se establece. Pero como la fecha 6 o 7 corresponde
a la declaración de Zacarías, y ya eso fue cuando Cristo ya nació, no importa si es 6 después o 6 antes, es después de Cristo. ¿Entienden eso? Bien. Muy bien, si hay alguna pregunta, por favor, hágala si es posible, y si todo está correcto, entonces ahí vamos avanzando. Sí. No. Voy de vuelta. Aquí está hablando el periodo en el cual Malaquías terminó su libro, y la primera profecía que encontramos es la de Zacarías, en el Nuevo Testamento, relatadas así en el libro de Mateo. Entonces, ese periodo puede haber antes de lo que está mencionado. Pero como cuando Zacarías habló, ya Cristo había nacido, entonces nosotros tenemos que tomar desde el tiempo de Cristo. Pero por eso no es antes de Cristo, sino después de Cristo. ¿Mm? ¿Bien? Muy bien. El punto C. La Biblia no menciona este periodo de la historia de la nación de Israel, sino por medio de las profecías del libro de Daniel. De otras fuentes seculares mencionan este periodo. Número 1, el historiador Flavio Josefo. En general los datos son confiables, pero sus interpretaciones de los datos o eventos son cuestionables. Eso es, hace poco estábamos hablando de él, un grupo de pastores que estábamos en Córdoba, y justamente estábamos mencionando eso. Número 2, Primera y Segunda Macabeos. Son libros apócrifos que contienen parte de la historia de este periodo. Entonces, dentro de los Macabeos, algunos mantienen que estos libros son inspirados. Normalmente lo hacen los católicos, en la cual consiguen la doctrina del purgatorio de 2 Macabeo capítulo 12, versículo 36 al 45. Y el punto B, Primera Macabeos es muy confiable, Segunda Macabeos no es confiable. 3. Los historiadores griegos y latinos escribieron la historia en forma de drama, como relatos históricos no confiables. Importante, es necesario entender varios aspectos de este tiempo para poder entender correctamente el contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento. Número 1, el Antiguo Testamento termina con los judíos bajo el reino de Persia. Y número 2, el Nuevo Testamento comienza con los judíos bajo el reino de Roma. Número 2, entonces, la historia del periodo entre los dos testamentos. El periodo pérsico fue del 538 al 332 antes de Cristo. (538 al 332 antes de Cristo). Número 1. Muy bien. Número 1. Los judíos en la tierra de Palestina llegaron a ser un estado independiente bajo el control o señorío de Persia. La mayoría de los judíos en aquel momento vivían en Babilonia.
Y número 2, el sumo sacerdote llegó a tener más y más poder civil durante este tiempo, aunque era responsable al gobierno pérsico, por esto llegaron a ser corruptos. B, el periodo griego. El periodo griego va del año 332 al 167 antes de Cristo. Número 1, Alejandro Magno conquistó a Persia en 332 antes de Cristo y ganó el control de Palestina con todo lo demás del imperio pérsico. Número 2, la lengua griega y la cultura griega fueron esparcidas deliberadamente y sistemáticamente por todo el imperio griego por Alejandro y sus sucesores. En la letra A minúscula, este proceso de esparcir la cultura griega se llama helenización. Y el punto B, la palabra griega en griego es Helen. Y ahí lo tiene. Bueno, vamos a ver cómo puedo hacer esto para que no se... Vamos a tratar de... Cuando yo tengo controlado, lo digo 100, 100, 100, 400, 100. Entonces, bien, esto, esto, cuando voy hacia atrás, pasa exactamente lo opuesto. ¿Qué quiere decir? 100 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, 700 antes de Cristo, 600 antes de Cristo. Entonces vamos así. Pastor, disculpe, no se escucha. Una línea de tiempo con el cual estoy tratando de aclarar las fechas. Cuando yo hablo del nacimiento de Cristo hacia nuestro tiempo, voy sumando de 100 en 100. Ese fue el cuadro el cual hicimos. Y cuando vamos antes de Cristo, vamos sumando hacia atrás. Entonces, 100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, 700, 800 antes de Cristo, y luego voy a trazarles algunas de las cosas. Pero entre el tiempo 400 ahora, ¿cuándo fue que Babilonia
conquista a Israel. Cuando destruye este mismo, la ciudad de Jerusalén, es el año 586. Bien. Ven cómo venimos. Ahora, ustedes fíjense que nosotros mencionamos entonces en el año 538 que Darío vence a Babilonia. Que los griegos tomaron a los primeros persas en el 322. Este es el periodo y año 332. Aquí tenemos los de las casas. Pastor, cuando usted se mueve, no se escucha. El audio como que lo tiene ahí donde está Sí, la cámara. estoy alejando porque estoy tratando de no interponer el pizarrón, pero en un momento voy a ver si puedo mostrarles esto a ustedes. Así que cuando yo estoy mencionando, ahora en el año 332 al 167, estoy mencionando el periodo de los griegos. Que acá comienza, entonces, exactamente, ya lo vamos a ver. A ver, vamos a tratar de hacer esto. ¿Cómo? En el 167, a ver, vamos a ver si puedo. A ver si. Bueno, ¿pueden verlo? Sí, 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 sí. solo que no Sí. se ve entero la línea. No sé Más si acá o más allá necesitan. A ver, a la derecha, un poco más. ahí. ¿Pueden verlo? Creo que un poco más. No ¿Poco sé si más? quieren todas las líneas. Creo que falta. Ahí está, no, listo. Ahí está Ahí. listo. Gracias. Gracias. Bueno, vuelvo a explicar. El nacimiento de Cristo lo encontramos en el año. Cuando yo voy hacia atrás, entonces se suma. Entonces digo, 100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo y 700. ¿Bien? Los que están en Zoom lo pueden ver. Hagan un ruido. ¿Se ve bien, Pastor? Bueno. Sí, se ve bien. Bien. Entonces, las notas que nosotros acabamos de ver, lo que hemos escrito hasta ahora es el periodo de los babilónicos, que ni mencionamos, solamente lo estamos transcribiendo. Este es el periodo de los persas, o los medos persas, 538 al 332. Del 332 al 167, el periodo
griegos, y del 167 hacia aquí, nosotros nos encontramos entonces con el Imperio Romano. Aquí el Imperio Babilónico, en el cual toma Judá en el año 606, pero lo destruye en el año 586 antes de Cristo. En el año 538, los medos persas vencen a los babilónicos. Lo encontramos en el libro de Daniel. Entonces, el periodo de 538 al 332, el imperio mundial fueron los medos persas. En el año 332 fueron los griegos que vencieron a los medos persas y asumieron el liderazgo mundial. Y luego, en el año 167, el Imperio Romano toma a los griegos y de allí comienza el periodo entonces del Imperio Romano. Y aquí nosotros nos encontramos de cómo el pueblo de Dios va cautivo a Babilonia, termina, según el libro de Daniel, bajo el imperio medo-persa, aquí, y nos encontramos entonces que el Señor Jesucristo nace bajo el imperio romano. Ahora, si nosotros quisiéramos observar la profecía de los 70 años, en el cual el Señor dijo que los llevaría, pero a los 70 años regresaría, nosotros encontramos que desde este punto, 606, colocamos 70 años para acá y vamos a encontrarnos que, primera de las cosas, 606 sale el edicto en el cual se volvía a reconstruir el templo de Jerusalén, el cual lo tenemos en el libro de Esdras, y el que lo reconstruye fue Zorobabel. Y tardan 20 años. Entonces, del año 586 al 516 es cuando se vuelve a comenzar el sacrificio en el templo construido por Israel. Justo desde la toma hasta la destrucción pasan 20 años desde la salida del edicto para reconstruir el templo hasta que se realiza el sacrificio, se cumple 20 años. Y es exactamente los 70 años de la profecía que se produce, que el pueblo de Israel vuelve a su tierra. ¿Entendieron esto? ¿Hay alguna pregunta? Lo voy a poner acá arriba, simplemente para que se pueda enviar. Esto que pongo acá sería a continuación de esto. Bien, entonces comenzamos en el año 900. Sería acá. Bien, bueno, en el año 1000, como personaje central, bíblicamente lo tenemos a David. 930 se produce la división en Israel. Roboam, y aquí nosotros nos encontramos con el reino del norte, el reino del sur. Israel, Judá y Benjamín.
Cuando nosotros vemos eso, este es aproximadamente 1000. ¿Bien? Entonces yo hago 1100, 1200, 1300, 1400 es Moisés. Es para que puedan ubicarse. ¿Sí? Entonces, acá, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Ahí lo contamos. Acá. Bien, y si tuviéramos para completar los otros 2000 años, llegaríamos a la. Pero este es el cuadro donde vos te puedes guiar históricamente y tenés una idea de cuándo encontrar los personajes y las personas importantes escritas para que nosotros nos podamos guiar. Entonces, 2000, 1400 Moisés, 1000, acá tenés Saúl, David, Salomón, Roboam, 930. Esta es la razón por la cual entonces el reino aproximadamente en 722 a.C. fue tomado por los asirios, que los asirios trajeron gentiles y judíos y se formó los samaritanos. Ya lo vamos a ver un poco en la historia. Y también encontramos entonces el reino del sur. Todos los reyes, uno viene avanzando en el año 606 es tomado y 583 destruido. El reino del norte, por los asirios. Y 606, aunque la fecha por la destrucción del templo de Jerusalén se toma 586, el reino del sur. Muy bien, los que están en Zoom, ¿tienen alguna pregunta? Una cosa, pastor, cuando se mueve del centro de la cámara se le deja de escuchar. Ah, bueno, perdón. Perdón. Sí, no, creo que va a ser muy difícil así. Quizá lo mejor es que todos cursemos virtualmente porque es complicadísimo. Que algunos estén ahí presencial y otros acá virtual se complica muchísimo. No se puede seguir la clase. Sí, pero lo vamos a ir acomodando a medida que vayamos avanzando. Así que lo otro que puedo hacer es traerlo virtual y lo ponemos y ya lo compartiremos. Pero Igual se entiende, pastor. ¿eh? Se entiende igual. ¿Se entiende? Bueno, gracias. Eso nos da un aliento. Bien, pero por lo menos ya ahora pueden tener algunas cosas claras, porque después eso lo vamos a estar completando. Bien, vamos a la página 2. Muy bien. Los resultados. Número 1. La cultura griega trascendió al mundo mediterráneo. 2. El concepto de la ciudad llegó a tener más importancia. Este término ciudad es muy interesante porque es un término griego. Ciudad y ciudadanía. Que nosotros la usamos en forma común, pero eso lo colocaron los griegos. 3. El desarrollo del concepto de la ciudadanía
Y número 4, la lengua griega llegó a ser la lengua del comercio del mundo mediterráneo. Así que, aunque los romanos quisieron imponer el latín, lo que se impuso fue el griego, como el inglés en el tiempo de hoy. Así es. Muy bien. Número 3. Cuando Alejandro murió, su reino fue dividido entre varios de sus generales. Ahí sí pueden poner entre paréntesis 4, aunque solamente vamos a ver 2 en este caso. 3, perdón, que son los que vamos a ver. La primera es Ptolomeo, o Ptolomeo Sotero, fundó la dinastía de los Lágidas, concentrada mayormente en Egipto. Sí, sí, sí. Padre y su hijo fue el que hizo la expansión. Número 1. Esta dinastía duró del año 305 a 30 antes de Cristo, cuando Egipto llegó a ser una provincia del Imperio Romano. Y era el tiempo de la amiga Cleopatra. 2. Esta dinastía fue la más rica, poderosa y duradera de las 3 dinastías. Número 3. La ciudad de Alejandría, en Egipto, fue edificada para ser rival de Atenas. Número 4. Esta dinastía llegó a la cumbre de su esplendor bajo Ptolomeo II o Ptolomeo Filadelfo, 285 a 246 antes de Cristo. Número 5. La tradición enseña que la Biblia hebraica, el Antiguo Testamento, fue traducida al griego, la versión de los 70 o de la Septuaginta durante el reino de Ptolomeo II. Después vamos a ver un poquito más acerca de los datos de esa Biblia. B. Seleuco I fundó la dinastía de los Seleucidas en Persia, Asia Menor y Palestina. Número 1, esta dinastía duró del año 312 a 64 a.C., cuando fue anexada por Roma. 312 al 64 a.C. Número 2, esta dinastía fue la más grande de las 3 dinastías. Número 3, uno de los reyes, Antíoco IV, reinó de 175 a 164 a.C. A minúscula, se llamó a sí mismo Antíoco Epifanes, o Epífanes, que quiere decir ilustre o manifestación de Dios. Pero sus enemigos le llamaron Epímanes, que quiere decir loco. B. Entró en el templo de los judíos en Jerusalén y profanó el templo por sacrificar un chancho en el altar. C. Esto causó la rebelión de los judíos bajo los macabeos. Y ya vamos a ver eso en un momento. Y el punto C
es Antígono, fundó su reino en Macedonia, pero solamente duró hasta 168 antes de Cristo, porque allí comenzó la conquista de Roma. Número 1, fue el más débil de las 3 dinastías, y número 2, fue de poca importancia. C, el periodo de los macabeos o los asmoneos. Ellos estuvieron del año 167 al 63 antes de Cristo. Bien, número 1, el primer miembro de la familia de los macabeos, Matatías, fue el líder de la rebelión de los judíos contra Antíoco IV y los seleucos. Número 2, después de su muerte, su hijo Judás asumió el control sobre la rebelión. A, limpió el templo el 14 de diciembre del año 169 antes de Cristo. Esta fecha llegó a ser la fiesta de la dedicación, mencionada en Juan capítulo 10, versículos 22 y 23, y al costado colocan también la llamada la fiesta de las luces. Sí. El punto B, Judas murió en 160 antes de Cristo y su hermano Jonatán asumió el control. C, Jonatán murió en el año 144 antes de Cristo y su hermano Simón siguió la rebelión. Número 1, Simón consiguió la independencia para los judíos en 143 antes de Cristo, que duró hasta 63 antes de Cristo. Número 2, fue hecho el sumo sacerdote, pero no fue de la familia de Aarón. Número 3, el sacerdocio llegó a ser muy secular durante este tiempo. Y número 4, esto causó una guerra civil durante este periodo con los fariseos involucrados. Si quieren aclarar, el término macabeo significa martillo. Página 3, el punto D. El periodo romano es del año 63 antes de Cristo a 70 después de Cristo. Esto está relacionado con Israel. En el año 63 logran tomar el último bastión de los macabeos, que era Masada, y
Roma destruye el templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, por eso estamos mencionando este periodo, porque el Imperio Romano siguió hasta 403 aproximadamente, cae Constantinopla y después el Imperio Oriental, o viceversa. Pero esa es la condición de Roma. Número. Primero era una familia dentro de la tribu de Judá que desarrolló la rebelión contra los medos persas, perdón, contra los griegos. Y lo que fue, lo que hizo Antíoco Epifanes. Entonces, ellos hicieron la rebelión, ellos purificaron el templo, ellos comenzaron el sacrificio y se mantuvieron en el liderazgo y mantuvieron la rebelión durante todos esos años hasta que los derrota Roma en el año 63. En sí, Roma toma todo en el año 64 menos Masada. Donde estaban los macabeos y después encuentran que terminan todos muriendo. Se sacrificaron todos antes de caer en manos de los romanos. Así que en este periodo, número 1, Pompeyo de Roma asumió el control de Jerusalén en el año 63 antes de Cristo. Número 2, Herodes el Grande fue hecho rey de Judea. El cual fue del año 40 antes de Cristo a 4 después de Cristo. ¿Cómo? ¿Alguien hizo una pregunta? Muy bien. Le vuelvo a decir, Cristo había nacido, entonces por eso pónganle DC. Bien. En la letra A hay 3 etapas en el reinado de Herodes el Grande. Número 1, desde el 40 al 25 antes de Cristo, el tiempo de consolidación. Eliminó a todos sus enemigos políticos. O sea, que podemos comprobar que no hay nada nuevo bajo el sol. La práctica sigue siendo la misma. Número 2, del 25 al 14 antes de Cristo, la edificación de Herodes. Hay 2 cosas allí. Primero, A, minúscula, edificó el templo, algunos palacios y fortalezas de Judea. Déjenme aclararle lo siguiente. La edificación del templo propiamente dicha era la que Zorobabel había hecho. Eso significa el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio donde estaba el altar del holocausto. Lo que hizo Herodes fue ampliar hacia adelante el templo. En esa ampliación, él edificó 3 áreas. El acceso de entrada, llamado atrio, cuando uno entraba,
siempre entendiendo que la puerta estaba hacia el este, hacia donde nace el sol. Del lado derecho se encontraba el patio de los gentiles y del lado izquierdo el patio de las mujeres, que no estaba en el diseño original. Eso fue lo que hizo Herodes. Lo revistió con mármol blanco, por eso se le llamó el templo blanco. Pero lo que es estrictamente el templo, el lugar santo y el lugar santísimo y el atrio donde se encontraba el altar del holocausto, ese era la edificación de Zorobabel. Entonces, ¿por qué les digo esto? Los teólogos se dividen en el pensamiento de que sí lo edificó todo y los que creemos en lo que dice la Biblia, sabemos y además los descubrimientos arqueológicos demuestran esta verdad. La primera de las cosas que debemos nosotros entender, que el judaísmo no le hubiera permitido construir a un idumeo descendiente de Saúl, de Esaú, ahí está, que era edomita, no le hubiera permitido construir el templo. Es lo mismo que estaban en la construcción y vinieron y le dijeron venimos a construir con ustedes el templo. ¿Y qué les respondió Zorobabel? Ustedes no tienen ni arte ni parte. Nosotros construiremos el templo para nuestro Dios. Entonces, no hay ninguna condición de que el judaísmo le hubiera permitido construir el lugar que será el lugar santo y el santísimo, a un idumeo. Entonces, en ese sentido, por eso les explico qué fue lo que construyó, porque no existía patio de los gentiles en el templo de Dios, ni tampoco el patio de las mujeres, ni el atrio de entrada. El atrio que tenía era donde tenía las 4 basas iniciales y lo primero que se encontraba era el altar del holocausto. Sí. No, porque era idumeo, era de Esaú. No era judío. No. Recuerden, Esaú era hermano de Jacob, por dicho, perdón, de Jacob. Y quedó fuera. ¿Por qué? Porque Esaú la rechazó. Ahora, si alguien quiere saber por qué realmente es Jacob el primogénito, lo encontramos que se descubrió a través de la ciencia en el tiempo de hoy. En los tiempos de hoy se descubre que cuando hay gemelos, normalmente se le da o dice que el que sale primero es el mayor. Pero el que se concibe primero es el que sale después. Entonces, Dios sabía quién era el mayor realmente. Por eso determinó el hecho de que el menor, según la vista humana, iba a dirigir al mayor. Entonces la primogenitura recayó sobre Jacob. Perdón, profesor, eso, o sea, la ciencia hoy es así, más o menos se entiende que el que se consigue primero es el que sale último. Exactamente. Esa es la ciencia de ahora que lo han descubierto y doy gracias a Dios porque podemos explicar más claramente la razón por la cual Dios dijo que en este caso el menor, según la vista humana, porque nació después, iba a dirigir al mayor.
Así es. Muy bien. ¿Entendieron lo del templo? ¿Entendieron la razón de que Herodes era idumeo, descendiente de Saúl? Bien. Hermano, ¿estás o...? ¿Estás queriendo arrancar? Bueno. No, no, sí, 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 sí. Claro, es lógico. Hoy es un hecho bastante importante. Hay mucho material y muchas cosas que van a tener que tratar de ubicarse. Bien. Y el punto B fue el más popular y exitoso durante este tiempo, el tiempo de las construcciones que él hizo. Número 3, del año 14 al 4 DC, después de Cristo, las peleas familiares. Llegó a ser tan malvado y peligroso que muchos piensan que fue demente. Este Herodes. Después les voy a mostrar que hay 4 para que lo aprendan a diferenciar. B. Tuvo muchas esposas e hijos viviendo en el palacio. C. Mató a los inocentes en Mateo 2:16 durante este tiempo. Y D. Murió Herodes el 14 de marzo del año 4 DC, después de Cristo. Perdón, profesor, recién quiso decir algo que era idumeo o algo así, Herodes. Herodes era idumeo, descendiente de Saúl. Está bien. Sí. Pero digamos como dato, o sea, no es que, o sea, no sé por qué lo dijo, o si venía a colación de algo, como dato, digamos. No, lo puse a colación del hecho de que en nuestras notas tenemos que poner en forma general, edificó el templo, pero los judíos no le permitirían a él construir el templo propiamente dicho, que era la parte del lugar santísimo y el lugar santo, porque era un idumeo. El templo propiamente dicho fue el de Zorobabel. Entonces, el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio donde estaba el altar del holocausto, entonces fue construido por Zorobabel. Lo que él hizo fue añadir hacia adelante un patio que se llamó de los gentiles al lado derecho, lado izquierdo, el patio de las mujeres y el corredor central que les llevaba entonces al centro o al altar del holocausto. Para aquellos que entienden, cuando el Señor Jesucristo limpia el templo, que lo hizo 2 veces, la primera antes de al comenzar su ministerio y la segunda, la última semana de vida sobre esta tierra. Cuando él hace estas dos, lo hace sobre lo que es el patio de los gentiles, porque allí estaban los mercaderes. Algunos confunden y dicen, estaban en el atrio donde estaba el holocausto, el altar del holocausto. No, delante de eso, entonces en el patio de los gentiles, allí estaban los campistas. Aún así el Señor le otorgó a todos la casa de oración. O sea, claro, es como o sea, es medio ambiguo ahí también, por eso es que la nota dice ahí edificó el templo, o sea, no era el templo central, digamos, pero parte del templo como Jesús lo reconoció. Porque él lo amplió y fue
que lo revistió todo de mármol blanco, por eso se le llamó el famoso templo blanco. No, el muro de los lamentos corresponde a lo que quedó en pie de lo que fue los muros de Jerusalén. Después de la destrucción del año 70 por los romanos. Hoy estaban justamente comentando que, bueno, normalmente el nivel de piso de hoy, la arqueología dice que lo que Jesús realmente pisó está 8 metros abajo. Entonces, ese muro tiene, interesantemente, hacia abajo un piso donde uno puede observar todo vidrio y puede observar el muro hacia abajo, que hacia la construcción original. Cuando se volvió a edificar el muro de la ciudad de Jerusalén, es muy interesante, mantienen las mismas 8 puertas que le edificó David y después edificó Nehemías, las 8 puertas, a excepción que la puerta dorada sigue cerrada, que es la única puerta. Todas las demás están abiertas, a excepción de la puerta dorada o llamada puerta del príncipe, por donde entró el Señor Jesucristo desde Betania, cuando subió. Es muy interesante esa parte de la historia. Y, bueno, yo no en la Pascua, justamente prediqué sobre el mensaje de las puertas abiertas y la puerta cerrada, porque esa puerta abierta le daría muchísimo importe de dinero a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, la tienen cerrada. La cerraron cuando las edificaron sobre los cimientos construidos. Es muy interesante que los muros lo reedificaron los árabes y la puerta esa la cerraron. La construcción tal como está, y hay otro que construyó arriba y la mantuvo cerrada hasta el día de hoy. Me reía un poco de las notas porque los árabes cambiaron el cementerio de judíos que estaban allí y los sacaron, levantaron todos los cuerpos y los sepultaron al frente en el Monte de los Olivos. Si uno quiere ver, hay alguien de los judíos que tiene mucha plata, quiere reservar un lugar en el Monte de los Olivos para que cuando venga el Señor, entonces sea levantado en ese tiempo. Es la creencia. Pero ¿qué hicieron los árabes? Plantaron un cementerio árabe justo enfrente de la puerta del príncipe. ¿Qué piensan? Que un judío no va a pasar por el medio del cementerio. Es muy interesante, porque estamos en el siglo XXI, en el año 2023, esa puerta sigue cerrada. Ahora, la profecía dice que el Señor va a entrar por esa puerta en la segunda venida por Israel. Ahora, si no le detuvo la roca en la tumba y no le detuvo las puertas y las ventanas cerradas del aposento alto, ¿lo va a detener la puerta del príncipe cerrada? No. Así que, pero bien, ese es el hecho en el cual un absurdo del siglo XXI. ¿Y por qué? Lo interesante de eso que uno puede ver, ¿qué piensan los árabes? ¿Qué piensan los judíos? ¿Qué piensan los que estuvieron allí? ¿Por qué la mantuvieron cerrada? Porque sí,
Los árabes la cerraron, pero después vinieron los ingleses. Y los ingleses la mantuvieron cerrada. Y después volvieron los judíos. ¿Y qué hicieron? La puerta la mantienen cerrada. Y los árabes piensan que un judío no va a entrar por el medio del cementerio, entonces no se preocupa porque mientras esté el cementerio esté cerrada, piensa que el príncipe no va a entrar. Pero es lo que creen. ¿Por qué? Porque en el judaísmo existe la norma, el judío no toca cuerpo muerto, por el mandato que encontramos en el libro de Deuteronomio. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Van entendiendo la materia o estamos más perdidos que o perro que en cancha de bocha? Sí se entiende, pastor. ¿Se entiende? Bien, ¿están siguiendo el hilo? Eso es lo importante. ¿Hay alguna Sí, otra sí. pregunta de todo lo que hemos venido compartiendo hasta ahora? Bien. Muy bien. Todos los que están en Zoom. Sí, estoy tratando de buscarlos. ¿Están? Acá Sí, estamos, pastor. Ah, bueno. Sí, pastor. pastor. Sí, sí. Sí. Dime. ¿Había alguna pregunta? Bueno, vamos a tomarnos un recreo. Sí, puede tomar algo caliente Me anda mal. y vamos a pausar esto y nos vemos dentro de un ratito. ¿Bien? Ok, ¿cuánto nos tomamos? 20 minutos. ¿Mm? Ok, pastor. Muy bien. Nos vemos. Pastor, acuérdese que tienen que cortar la grabación. Creo que ya gracias por recordar, pero creo que ya No, todavía no, porque aparece grabando. ¿en dónde? Control remoto. Abajo tiene que aparecerle donde dice grabar. Usted toca ahí y ya terminaría. Perdón, ¿no lo tendré que pausar simplemente para que continúe después de la pausa del recreo? No se hagan Sí, dos ya videos. tiene. Y sí. eh, ¿Dónde está? Capaz al lado de compartir pantalla le tendría que aparecer. Eso, no, ese dice dejar de compartir. Al lado. No, ese, ¿el rojo o el amarillo? ¿Qué dice? Record. No, no le veo. A ver, ¿qué dice acá más? Acá.